Jesús de Nazaret, todo es tuyo, Señor. Todo viene de ti y todo vuelve nuevamente a ti, Señor. Lo rendimos a tus pies, Señor, porque tú eres Rey glorioso y majestuoso, Señor, soberano sobre todo lo que existe, Señor, lo que vemos y lo que no vemos también. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado viendo en este estudio, primeramente que nada, un saludo para los que nos ven por YouTube, un saludo especial para todos, espero que puedan seguirnos, hacer comentarios por allá, bendiciones a todos. Estábamos haciendo este estudio con referente a lo que es el mover del Espíritu, ¿verdad? ¿Okay? Y hablábamos muy fuertemente acerca de lo que es la preeminencia, ¿verdad? O la revelación del Espíritu de Dios. ¿Ven? La preeminencia, la revelación del Espíritu Santo. Ajá. Y decíamos, número uno, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña, ¿verdad? Como primer punto, como punto medular, como punto principal, ¿verdad? Del estar acá, del aprender, de estudiar. Sabemos que aquí, en este lugar, no somos muchos eruditos, ni somos muchos sabios, sino que todo lo rendimos ante el Señor y que reconocemos que Él es quien sabe y que nosotros somos sus discípulos. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, ¿verdad? Y esa es la palabra que esa verdad nos hará libres. Tocábamos principalmente lo que es el discernimiento con 7 de las formas que el Espíritu de Dios nos mostraba, ¿verdad? Que existen. Y también, obviamente, acerca de los dones del Espíritu, ¿verdad? Y los frutos, dones del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu y el amor, que es principalmente lo que nos ocupaba o que nos ocupa hoy en este lugar. También veíamos respecto a lo que era los frutos, ¿verdad? Y vamos a partir de acá, del documento que tienen ahí, número 5, quinta parte, página número 2, dice punto 2.3, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Okay? El comentario aquí queda claro que no solo es nuestro derecho de juzgar las profecías, sino también nuestro deber. Eso quedaba claro, ¿verdad? Lo hablábamos muy específicamente, creo que hablamos un poquito en cuanto a eso. Bien. Dice, la profecía debe contener edificación, consolación y exhortación, según nos habla 1 Corintios 14:3, dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recordemos que hay dones, pero lo importante son los frutos del Espíritu. Si hay una persona que opera en dones, pero no tiene frutos, hay que tener cuidado con estos casos, porque los dones operan en la carne y no en el Espíritu de Dios, en él o en ella. ¿Ven? 2.5, recordemos que dice Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, los dones y el ministerio. Luego revisamos también Mateo 7:21-23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta parte quizás es una de las más importantes, porque ciertamente hay personas que operan en los dones del Espíritu, y ciertamente, pues sí, la Biblia misma lo declara, Jesucristo mismo lo declara, Mateo 7:21-23, que hay personas que van a caminar en los dones, que van a caminar en el ministerio, pero que sus frutos van a hablar todo lo contrario de quién realmente ellos son. ¿Amén? Y esa parte es la que realmente importa. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos, que los envió con una serie de ordenanzas, y Él les decía, ¿verdad? Cuando ellos regresaron,
le decían a Jesús: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: no se asombren de eso, no se admiren de eso, porque en realidad lo realmente importante es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Amén? Y eso es realmente lo que importa, eso es lo que realmente nos tiene que importar a nosotros, y hacer siempre un llamado, ¿verdad?, a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos toque, que Él nos lave, que Él nos limpie, que Él nos esté redarguyendo constantemente, ¿verdad? Y nos hable si lo que estamos haciendo lo hacemos bajo qué términos o bajo qué intereses, ¿verdad? Porque a veces uno se ve tentado realmente a que sea bajo un interés personal, por demostrar algo a alguien, ¿verdad? O a una comunidad en sí, ¿verdad? O a una familia, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que Dios nos use de una manera especial, ¿verdad? Que sea irrefutable el hecho de que Dios lo usa a uno, ¿verdad? Para que la misma familia de uno lo vea, ¿verdad? O para que el vecino, o para que la comunidad, o para que tal o cual otra iglesia, o tal o cual otro pastor, o tal o cual otra misión vea de que nosotros sí tenemos el poder del Espíritu y que sí operamos en los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero eso no es realmente lo importante, ¿verdad? Eso no es realmente lo importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, así como también el amor, y ya lo vamos a ver también, es una parte importante. Veíamos ahí, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7, 21, 23, Primera Juan 4, 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Eso lo habíamos visto también la semana pasada. Y 4, 2, 6 de Primera Juan, dicen: esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, verso 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay que tener mucho cuidado de cuál es el discurso que estamos escuchando, de qué es lo que se está predicando desde acá, desde el púlpito, de cualquier lugar, en cualquier iglesia, en la calle, incluso en la calle hay púlpitos, ¿verdad? Hay predicadores ambulantes, ¿verdad? Que andan predicando por todo lado y que andan predicando cosas que nada tienen que ver ni con la Biblia, ¿verdad? No tienen nada que ver con la salvación, que lo que hacen es andar condenando a todo el mundo y dando palo a diestro y siniestra, ¿verdad? Bien, entonces dice: nosotros somos de Dios, verso 6, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por acá encontramos, y vamos a ir a nuestras Biblias, si tienen por ahí, en sus celulares, dispositivos o Biblia física. Puse por acá un pequeño apéndice, dice: la preeminencia del amor, en 1 Corintios 14, 13, 1 al verso 13. La preeminencia del amor. 1 Corintios 13, capítulo 13, versos del 1 al 13. Dice así, leo para ustedes, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vea qué bonito, lo que hemos estado precisamente tocando, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos tocado, a todo lo que nos hemos referido, vea cómo todo se enmarca dentro de eso, ¿verdad? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los misterios? Y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
Y yo creo que el llamado de Dios en este día es precisamente eso. Qué hermoso, qué bello es cuando una persona se para en un púlpito, en un escenario, en un altar, llámelo como quiera, en una radioemisora, y hay aquel conocimiento tan extenso, tan bonito, atrás de eso tiene una dialéctica muy bonita, usted se sienta, escucha a esa persona, puede sentarse 3, 4 horas escuchando y usted no se cansa, ¿verdad? Pero qué feo cuando detrás de eso, con solamente una forma de actuar, se le caen todas las medallas, como decimos a veces, ¿verdad? Uno los tiene como así, como ¿verdad? En un pedestal muy alto, ¿verdad? Y que casi que hasta le ponen candelitas, ¿verdad? Y todo. Y de pronto llega y por un mal gesto, por una mala actitud, ¿verdad? Se nota que en esa persona quizás hay orgullo, ¿verdad? O que no hay el amor, ¿verdad? Que debiera haber. Y bueno, también es lógico, a veces las personas están cansadas, tienen un mal momento, eso es entendible. Pero es que hay personas que definitivamente sí se les nota, ¿verdad? Que falta amor, que falta esa entrega, ¿verdad? Que falta esa entrega. ¿Sí? Dice, verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase, verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, tampoco de nada me sirve. Verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, qué difícil, no guarda rencor, verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí yo creo que ya todos hicimos una lista y con check, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí. Esta la tengo, no la tengo, sí la tengo, la verdad. Como cuando se cambiaban estampitas, ¿verdad? De los álbumes cuando estábamos chiquillos. Exactamente, todo lo soporta. Esa es la parte difícil, ¿verdad? De hecho aquí, si usted se pone a leer la preeminencia del amor, donde dice todo lo sufre, todo lo cree, ¿verdad? Wow. Todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Vea qué bonito el verso 8. Vea qué lindo el verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las. ¿Y la ciencia? Acabará también. Vea qué tremendo esto, ¿verdad? La profecía, las lenguas, la ciencia, todo de lo que hemos estado hablando precisamente en esta escuela de ministerios, que es una escuela para impulsar los ministerios y los dones que nos ha dado el Señor. ¿Amén? ¿Ok? Y entonces decimos, ok, el propósito de toda esta herramienta que Dios nos da es precisamente la edificación del cuerpo de Cristo, la multiplicación del cuerpo de la iglesia de Cristo para que muchos puedan llegar a ser salvos. Amén. Y yo digo, ok, bien, dos cosas. Uno, la base de todo esto es el amor. ¿Yo para qué hablo lenguas? ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? ¿Cuál es el propósito de empezar a ir racata, ¿verdad? Si el propósito principal no es edificar, si el propósito principal no es el amor hacia todas las demás personas, no tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? Primero que nada, como fundamento, como el marco de todo esto, ¿verdad? Porque ese es el marco, esa es la referencia, es el propósito, el fin por el cual nosotros, el Espíritu de Dios, derrama sobre nuestras vidas todo esto, todos estos dones, estos ministerios. Y el segundo es que todo eso se va a acabar. Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿ya para qué vamos a hablar en lenguas? ¿Ya para qué vamos a profetizar? Ya yo no creo que haga falta que usted llegue a orar por alguien para que se sane de cáncer o para resucitar un muerto, ¿verdad? Yo creo que ya eso, ya ahí se termina eso. Ya no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser. Pero el amor
va a seguir siendo. Amén. El amor va a continuar. Amén. Bien. Sigue en el verso número 9, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a entender entonces. Vean lo que dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. No podemos pretender tener todo el conocimiento completo de lo que realmente está sucediendo. Y es que ahí es donde viene el asunto. Ok, ahora temprano yo ponía unos textos ahí, creo que un par de videos y ponía un texto bíblico y hacía ciertas preguntas con respecto a lo que es por ejemplo, la exégesis, ¿verdad? La exégesis es la correcta interpretación o la interpretación o las técnicas de interpretar un texto, ¿verdad? En este caso, el texto bíblico, que es lo que nos ocupa. Entonces, yo hacía la pregunta, yo decía, de acuerdo a lo que decía en Filipenses 4, y vamos a ir ahí a Filipenses 4. Aquí Pablo se está refiriendo a las dádivas de los filipenses, ¿verdad? Él decía: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Parece que lo habían abandonado, ¿verdad? En cuanto a lo que eran las ayudas económicas para Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, ellos estaban siempre atentos a poder atender, ¿verdad?, al apóstol, de ayudarle, de llevarle lo que necesitaba, pero no tener la oportunidad. Dice el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Bien. Ok. Vean el contexto de lo que estamos conversando, ¿verdad? Él se está refiriendo a una sola cosa. Podemos ver los textos anteriores. Del verso 1 dice: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor. Okay. Verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Recomendaciones, ¿verdad? Verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A partir del verso 8, donde dice el otro texto, dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ahora sí, vea que el texto viene hablando directamente. Verso 4: hay tres temas específicos. El primero: regocijaos en el Señor siempre. El segundo: en esto pensad. ¿Qué son esos? Son recomendaciones, ¿cierto? Pablo está dando una recomendación. Como que yo le digo a usted: ok, bien, vea, Manuel, cuando sea para el trabajo, acuérdese de llevarse paraguas, porque puede llover, ¿verdad? Okay. Yo le digo a Mel, ¿vas para la U? Sí, bueno, acordate de llevarte la suelta, porque salís tarde, va a ser frío, horrible, ¿verdad? Te vaya con el frío. ¿Okay? ¿Qué son esos? Recomendaciones, ¿verdad? Y si estoy dando una recomendación, es específico. Ok, di la recomendación, se acabó el tema. Miren, ¿cómo si yo tomas? Es una cosa. Está bien, sí, no se ha vuelto a enfermar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy volteando, estoy cambiando el tema, estoy hablando de otra cosa, ¿cierto? Bien, eso es precisamente exégesis. Es entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Ir al texto y procurar tener un panorama completo de lo que se está hablando, de qué se está hablando, ¿verdad? En todo el verso 4, primer tema: regocijaos en el Señor. Segundo tema: en esto pensar. Tercer tema: dádivas de los filipenses. Y el último tema, que es salutaciones finales. Vamos ahí en el verso 10 entonces.
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais listos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 2. Sé vivir, ¿qué? Abundantemente. Humildemente. Y sé tener, ¿qué? Abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué? Así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. ¿Qué? Así para estar, oiga, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener, ¿qué? Necesidad. Un apóstol experimentado tanto en la abundancia como en la escasez, ¿verdad? Verso 13. Perdón. Sí, ahí. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Verso 14. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Ya que lindo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Bien, vamos bien, todo está en orden. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Cuáles? Económicas, ¿verdad? De sustento. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí vamos a meter una cuñita. Tiempo suplente. Ok, bien, ya está ahí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Qué precioso. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vean lo que está diciendo de las dádivas de ellos, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje es fabuloso para los que creen ¿verdad? en la ideología de la prosperidad. Nosotros no creemos en eso. Sí creemos que Dios bendice, sí creemos que Dios prospera y sí creemos que existe una mayordomía en lo económico. Lo creemos. Perfecto. ¿Amén? Hasta ahí. Lo demás, el Espíritu de Dios se encarga de revelar a cada corazón. ¿Amén? No es este lugar, no es esto para estar hablando de Dios. ¿Amén? Porque eso lo revela el Espíritu. No hay que forzarlo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después vienen las salutaciones finales. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Desde el verso 10 hasta el verso número 20. Yo quiero que usted me diga en qué punto, en qué momento se cambió el tema de conversación de lo que se estaba hablando. Y aquí la cosa se pone por otro lado. ¿En qué punto se cambia el tema de conversación? ¿De qué estábamos hablando? ¿Algún valiente que quiera decir? ¿Qué dice como título el verso 10? Ahí lo dice claramente, arriba del verso 10 tiene un título que dice dádivas de los. ¿De qué habla desde el verso 10 hasta el verso número 20?
Del 10 al 20, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema fundamental? El tema principal, ¿de qué se habla? De dinero, ¿verdad? De las ayudas que le están enviando a Pablo. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Se está refiriendo directamente al tema. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Pasado hambre? Levante la mano, ¿quién ha pasado hambre aquí alguna vez? Ajá. Un día, 2 días sin comer porque no hay comida, no hay. No porque tuvo que dejar de comer en la noche para ir a hacer los exámenes de sangre mucho día, ¿verdad? No, porque de verdad no hay. ¿Cuántos? Nadie. Sí, amén. ¿Ok? Una mujer experimentada que habla también. Bien. Vea lo que dice. Sé tener abundancia y sé vivir humildemente. Así para estar saciado como para tener hambre. Y por todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, vamos a decirlo todo bien fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estamos hablando? De la abundancia, del hambre. De la escasez, de tener abundancia, de tener escasez, de que Él sabe estar enseñado en todo. Ok, bien. Pues resulta que hoy en día el cristiano, y es lo que se predica en muchos lugares, el cristiano tiene que ser un Superman, que todo lo puede en Cristo porque le fortalece. Y aquí es donde yo hago la pregunta. Si hacemos una exégesis correcta del texto bíblico, ¿verdad? Y aquí me va a aportar todo teólogo, ¿verdad? Si hacemos una interpretación clara, Julie, que es abogada y que tiene que interpretar textos legales, a usted le dicen, por ejemplo, hablemos del derecho consuetudinario, ¿verdad? Un derecho adquirido, ¿por qué? Por la cantidad de años de uso, de una entrada, qué sé yo, ¿cierto? ¿No me equivoco? Ok, bien. Y usted dice, refiriéndose al derecho consuetudinario, usted tiene que ir al documento y decir, se trata de esto, esto y esto. Lo que esté fuera de aquí, no es, ¿cierto? ¿Me equivoco? Ok, así es como se interpreta lo legal. Con la Biblia no es diferente, ¿ok? Ahí es donde viene el asunto y donde aquí vamos a explotar los cerebros hoy. Correcto. Un texto fuera de contexto. Entonces se agarra Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para decir que se puede hacer lo que se quiera, lo que se pueda. Ah, no, yo paso por el medio de ese montón de asaltantes que están en esa esquina, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo nunca se refirió a eso. En cualquier otro texto de la Biblia puede que exista, ¿verdad? Incluso ya casi un comentario con respecto a esto, ¿verdad? Incluso también Catherine hacía daba una respuesta, Julie también, ¿verdad? Mami también daba una respuesta. Pero este texto propiamente no se refiere a eso. ¿Ok? Ahora, ¿eso es ser legalista? Ajá. Sí es ser legalista. Y agarrar ese texto para muchas cosas, No, todo lo contrario. Bueno, sí, que lo agarran para... Ser legalistas es agarrar y cumplir al pie de la letra la ley. Eso es ser legalista, ¿verdad? Ah, ok. Ahora, por todo lo contrario, agarrar un texto fuera de contexto y aplicarlo como que si fuera la pomada canaria y repartírselo a todo, ¿verdad? La pomada canaria es lo que vendían hace muchos años, que decían, esta pomada sirve para el dolor de cabeza, esta pomada cura el cáncer, esta pomada cura la diabetes, esta pomada cura para todo, ¿verdad? Por eso llamada pomada canaria, para todo la recetaban, para todo servía supuestamente, ¿verdad? Entonces no podemos agarrar un texto, ¿verdad? Sacarlo de contexto y simplemente repartirlo a diestra y siniestra, ¿verdad? Pero estaríamos siendo legalistas al hacer esto. No estamos actuando a derecho, no estamos buscando la legalidad del documento. Se hace así,
¿Qué piensa la abogada? Fuera de contexto, es que, bueno, el pastor Guillermo siempre decía, cuando usted agarra un versículo, lea 2 o 3 anteriores. Si no entiende todavía, lea todo el capítulo, porque usted no puede agarrar solo lo que le sirve, porque lo usan para agarrar un pedacito de aquí, un pedacito de aquí, otro pedacito de aquí, y formó algo que me funciona a mí. Y crean un dogma en base, es una doctrina, un dogma, ¿verdad? Lo que hacen es toda una forma de pensamiento alrededor de un texto que se agarró aquí, pero que en sí no están conectados entre ellos para nada. Ahora, esta es la otra parte y aquí es donde yo, como les decía, vamos a explotar secretos. Resulta que viene una señora que vive allá en Talamanca, ¿verdad? Una señora que vive aquí en qué sé yo, tal cual lugar de Costa Rica, ¿verdad? Que no tiene mucho conocimiento. Una adulta mayor que no tiene el conocimiento del que goza mi mamá, porque mami sabe mucho, ¿verdad? Mami ha sido enseñada en muy buenas escuelas, ha tenido muy buenos maestros, muy buenos teólogos, muy buenos profesores. Y resulta que esa señora desconoce la palabra, ¿verdad? Y va a orar por una persona que está enferma y agarra este texto precisamente, todo lo puedo Cristo que me fortalece, y se va y ora por la persona en base a ese texto bíblico. La persona se sana. ¿Qué hacemos con eso? Hay una señora, una adulta mayor, una viejita, se va al hospital a orar por un enfermo. Llega y le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé sano en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó ahí? Usó un texto fuera de contexto, claramente, clarísimo. A todas luces, si fuera un juicio, queda condenada y sentenciada porque usó mal el documento. ¿Cierto? Licenciada. No están así, pero... Tienen que haber elementos probatorios y todo el asunto, sí. Pero, bueno. Yo tengo una pregunta, digamos, porque, digamos, yo siempre he visto que la Biblia es como diferente interpretación. Digamos, por ejemplo, yo puedo predicar un día sobre un versículo de la Biblia, ¿verdad? Dios me revela ciertas cosas, yo predico. Pero puede ser que Michael agarre ese mismo versículo, Dios le revele y él predique en otra dirección, tal vez no contraria, pero con otro sentido. Correcto. Igual puede ser este versículo, digamos, puede que yo lo tome y yo me diga, ok, esto y esto, pero a la hora que cante tal vez lo está leyendo y dice, qué bueno, predico esto y esto. Como te digo, tal vez no cosas contrarias, pero sí en direcciones diferentes. Ok. Pero cuando se toma un texto como este para ir a orar por un enfermo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la persona va y ora porque hay un enfermo y se sanó. ¿Qué funcionó ahí? Exacto, esa es la pregunta. La palabra. ¿Qué fue lo que funcionó? La fe, Es que la fe. misericordia. Ajá. Dios pulsó a esa persona. Entonces podríamos decir que sí podemos, si hay un permiso para utilizar un texto fuera de contexto y Dios va a operar. Podríamos decirlo. No, porque Dios es orden. Pero sí operó. Sí operó, pero quién sabe qué fue lo que usó Dios para operar en ese momento. Ok, todos conocen la historia de Josué, ¿verdad? Ellos están peleando. Y resulta que viene y le dice al sol: detente allá, y a la luna: detente allá. Y se detuvieron y ganaron la batalla. No, pues el sol está en una sola posición, ¿verdad? Porque se detuvo la tierra. Y la luna da vueltas alrededor de la tierra. ¿Qué fue lo que se detuvo? Tuvo que haberse detenido la tierra Y la luna. y la luna. Pero Josué no tenía ese conocimiento. Pero dio una orden. Dios le entendió. Obviamente Dios le entendió. Dios le entendió, y en su vasto conocimiento él lo operó de acuerdo a lo que él realmente, él entendió lo que él quería, ¿verdad? Y Dios operó. Eso fue que él entendió que la
pielita, lo que quería era que se sanara. Bien. Y ella lo entendió de esa forma y operó según lo que ella entendía. Tráigame ese frasco con azúcar que está por acá. Gracias, caballero. Ok, digamos que nosotros tenemos la capacidad y el poder de obtener el conocimiento absoluto de lo que Dios es, en base a lo que la Biblia dice de Dios. Vamos a tomar todos los elementos que la Biblia me dice y me enseña que Dios es, hace, se mueve, todo lo que lo describe, y lo vamos a meter aquí. Ahí está Dios. Esto es Dios. Lo que esté fuera de esto ya no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa así, según Génesis. Porque Dios piensa así, según Mateo. ¿Cierto? Porque Dios opera de esta y de esta forma, en estos y estos casos, exclusivamente en estos casos, así y así. ¿Por qué? Porque Dios enseña en su palabra esto, esto y esto, entonces puedo ratificarlo porque está en la palabra. Entonces, lo que yo tengo aquí en la palabra, lo que explica a Dios, eso es teología, es la ciencia que estudia a Dios. Usted mete a Dios en un frasco, lo analiza, lo estudia y ve cómo es Él, cómo actúa, por qué sanó, por qué liberó al gadareno, por qué a la mujer samaritana le habló, ¿verdad? De la manera que lo hizo, por qué llegó al estanque de Betesda, ¿verdad? Y sanó a un hombre que tenía 38 años de estar paralítico, más a todos los que estaban alrededor no lo sanó. ¿Por qué? Hay una explicación, ¿verdad? Porque Jesús llegó y cuando los fariseos llegaron a una mujer en pecado, le dijo: cualquiera que esté libre de pecado que lance la piedra, y la exoneró de la culpa. Cuando la ley específicamente decía que había que apedrearla, ella tenía que morir. Entonces yo meto a Dios aquí, todo lo que la Biblia me enseña lo meto aquí. Y yo digo, lo que está aquí es Dios, lo que esté afuera de esto, no, ya eso no, mi cabeza no me da para que ya lo que esté fuera de esto que sea Dios. ¿Cierto? Eso es lo que hace la teología, tratar de explicar, tratar de estudiar a Dios. Pero Pablo dice que la mucha letra más el Espíritu edifica. Y la palabra de Dios dice: he aquí yo hago cosa Nuevas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Amén? Entonces no podemos meter eso aquí, ¿o sí? ¿Cómo hacemos para que encaje aquí adentro? O si tiene que caber de alguna manera, aunque sea un triángulo dentro de un cuadrado, lo metemos a la